Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo programa de Puntos de Vista. No cabe duda que los trastornos psicológicos o mentales se han convertido en los últimos tiempos en un problema de salud muy importante en nuestra población en general. Las cifras, de hecho, las estadísticas hablan por sí mismas, ¿no? Y hablan de un problema de un gran calado social, económico y sanitario. Lo cierto es que, por ejemplo, los trastornos de ansiedad se expanden, no voy a decir en forma alarmante, pero sí llama poderosamente la atención cómo se expanden en la población mundial, ¿no? Dado que según las estadísticas, estaría afectando más o menos a un 25% de la población mundial, trastornos de ansiedad. Es mucho, ¿no? Es mucho. Sobre todo que estamos hablando de un trastorno que, bueno, hasta hace unos años, unas décadas, directamente no se conocía o tal vez existía y no estaba debidamente identificado. Bueno, ante esta situación cabe preguntarse si siempre estuvieron estos trastornos psicológicos y mentales y no los veíamos, o si el número y la virulencia han aumentado recientemente, por la razón que fuere, pero es una de las posibilidades de que se hayan incrementado, ¿no? Lo primero que hay que decir es que el número y tipos de trastornos mentales ha variado en el tiempo, eso es seguro. Tanto la cantidad como la diversidad, digamos, de trastornos ha variado, ha mutado, ¿no? Ansiedad, fobias, ataques de pánico, bueno, son algunas de las enfermedades del momento que invaden la mente y el corazón y bueno, se muestran en nuestro cuerpo, es decir, afectan todo nuestro ser. Para los especialistas en este mundo que se ha vuelto muy agresivo, ¿no? Agresivo, violento, muy competitivo, bueno, escaparles a este tipo de trastorno resulta muy difícil. Algunos dicen que es casi un milagro. De hecho, cada día son más las personas que sufren algunas de estas enfermedades provenientes en forma exclusiva de la psiquis y con consecuencias físicas que, lógico, interfieren en la vida cotidiana de las personas que los padecen y afectan todos los ámbitos, el familiar, el profesional, el laboral, sea el que fuere, ¿no? Bueno, hoy en Puntos de Vista, nuevos trastornos. Quédese con nosotros porque me parece que es una temática muy interesante, más allá que alguno pueda tener algún interés particular o personal o por alguna situación familiar. Vamos a abordar este tema en Puntos de Vista. Bueno, muy bien, estamos entonces abordando en Puntos de Vista en este programa los nuevos trastornos, nuevas enfermedades psicológicas, psíquicas, tal vez producto, entre otras cosas, de los tiempos que nos tocan vivir, aunque hay algunas que a lo mejor son tan viejas como la humanidad misma, ¿no? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto y nos acompaña esta noche la licenciada en Psicología, la doctora Roxana Goyeneche, ¿sí? Bienvenida. Gracias. Bueno, un gusto tenerla aquí, doctora, porque, claro, usted escuchó la apertura, la introducción, y ¿es verdad esto de que se han acrecentado tanto los porcentajes de trastornos así a nivel psicológico? Sí, se han acrecentado, y por un lado y por otro también
se les fue dando diferentes nombres. En realidad hay hay síntomas que van apareciendo respondiendo a las nuevas manifestaciones sociales. Claro. Por ejemplo, la fobia al SIDA es actual. Y otros tipos de fobias en realidad existieron desde hace muchos años, pero se los fue mencionando, se los fue nombrando. De hecho, en un comienzo se los unía a ideas delirantes, recién a principios del siglo XIX se los empieza más o menos a nombrar, uniéndolos a ideas obsesivas, para a fines del siglo XIX, recién ahí empezar a tomar una entidad, por ejemplo, de las fobias. El equipo de producción preparó un informe justamente sobre este tema que hace mención justamente a esta situación de este tercer milenio que hemos empezado así. Yo, permítanme que lo diga con un poco de humor, haciendo un tema tan serio, tan trastornado. Arrancamos mal, en algunas cosas por lo menos, en otras realmente nos toca vivir un siglo maravilloso, extraordinario. Pero bueno, compartimos con todos el informe y luego continuamos aquí con la licenciada Roxana Goyeneche, que nos va a esclarecer sobre estos temas. Señor director. Informarse ya es un buen comienzo, es lo que, bueno, con la producción intentábamos con este breve informe, ¿no? ¿Dónde se puede recabar información? A ver, más allá que hay muchas fuentes, ¿no? Pero digamos, cuando uno quiere profundizar o interiorizarse porque hay que empezar a esclarecer este tema, doctora, ¿qué es lo recomendable para el común de la gente? ¿Dónde recabar fuente de información sobre esto? Lo ideal es consultar con un profesional. Directamente un profesional. Directamente. Hay que tener cuidado con la información en internet, porque muchas veces no se mira la fuente o no se sabe quién puso esa información ahí, con lo cual es un tanto peligroso. Sí. Tener siempre en todos casos esa precaución de que el sitio o el lugar que se consulta, porque en realidad hoy día hay mucha facilidad para eso, ¿no? Pero que tenga la seriedad del caso, sí, es verdad. Y si no, consultar con un profesional médico, con un profesional psicólogo, con un psiquiatra, que hoy por hoy todos están al tanto de estas sintomatologías y hacen las derivaciones correspondientes. Claro. Yo quería comentarle al público que la doctora Roxana conforma parte de un centro CENAP, Centro de Atención en Psicología, Psicopedagogía, y nos comentaba fuera de cámara, recientemente incorporaron psiquiatría, hay varios profesionales que trabajan allí en ese centro, así que es importante lo que ella nos va a compartir esta noche, bueno, más allá de su experiencia profesional, también desde este servicio de salud para la población que junto a otros colegas y a otros profesionales están brindando en nuestra ciudad. Doctora, ¿qué son las fobias? A ver, vamos a empezar con algunos conceptos, porque por ahí se aparece en la conversación cotidiana, ¿no? Tiene fobia a esto, tiene fobia a aquello, pero en definitiva, ¿qué son las fobias? Sí, una fobia es un temor intenso y persistente en relación a un objeto, a una situación
o a una actividad. ¿Sí? ¿Ejemplos? Insisto en esto, tiene que ser un temor intenso y persistente, generador de angustia, porque si no es otro tipo de miedo. ¿Sí? ¿Como algo que se repite casi todos los días o...? No, no necesariamente. Sí va a aparecer frecuencia, frente al objeto que le tiene fobia. Por ejemplo, las fobias de objetos pueden ser fobias a cuchillos, fobias a fósforos, fobia al terciopelo. ¿Fobia a los encierros? Esa sería una fobia de lugares. Hay bien. fobias de lugares, como pueden ser a los grandes espacios, a los espacios cerrados, a los ascensores, a las alturas. ¿Y la fobia a la gente o a las personas? Hay fobias a elementos, que puede ser el viento, la noche, y hay fobias a seres vivos. Digo esto como para que cerrar un poquito la clasificación. Fobias a seres vivos, que puede ser un perro, las arañas, las víboras, los pájaros, los insectos, es bastante frecuente. Eso para explicar más o menos en general. Después, hoy la psiquiatría está dividiendo las fobias en 3 tipos, básicamente. La fobia simple, que es cuando es relativo a un objeto o a una situación. Por ejemplo, tenerle fobia a los cuchillos o tenerle fobia a los espacios cerrados. Eso se llaman fobias simples. Es solamente a un objeto o solamente a una situación. La agorafobia es un poco más complejo porque es el temor a los espacios públicos y el temor a los lugares donde la persona siente que no se puede ir fácilmente. Por ejemplo, los transportes públicos, los centros comerciales, las instituciones. En general, estos dos tipos de fobias se combinan. Por ejemplo, alguien que tiene fobia a los espacios abiertos, que espacios abiertos no necesariamente tiene que ser un lugar demasiado grande, la peatonal puede ser un espacio abierto, donde la persona tiene la necesidad de irse, pero si entra a un comercio, también va a tener la sensación de que no se va a poder ir rápidamente. Es una combinación entre una fobia simple, ¿era? ¿Que me decías? No. La fobia simple es solamente ante un objeto o ante una situación. Por ejemplo, aparece el perro y esa persona tiene que implementar la huida porque está frente al objeto fóbico. Y ahí termina, digamos. Y ahí termina. Con lo cual, esas personas se las arreglan sí, evitando el elemento causante el de la objeto fobia. fóbico se vive bien. En cambio, la agorafobia es mucho más complejo porque cuando hablamos de espacios abiertos, como les decía recién, no es que nos referimos a un campo. No. Donde se desarrolla gran parte de nuestra vida, en realidad. Por ejemplo... crea un inconveniente serio. Pero claro, porque al ir caminando en una cuadra, si hay un baldío o hay un edificio en construcción y están todavía en la parte del pozo, eso ya se genera en algunas personas como un espacio abierto. Las bocacalles, el hecho de que termina la construcción y viene la calle, no necesariamente en todos es igual, pero muchas veces, y cuando ha pasado un tiempo sin tratarse, y esto va avanzando. De hecho, que la gente que sufre agorafobia termina confinados en su casa. Es la fobia a partir de la cual se reciben la mayor cantidad de demandas porque va progresando y, por ejemplo, alguien que está trabajando a veces no puede salir para ir a su trabajo o para una ama de casa se tiene que limitar a las tareas dentro del hogar. Claro. Doctora, a ver, repasemos este concepto entonces. Están las fobias simples, después dijo la agorafobia pública, ¿serían? Espacios abiertos. Espacios abiertos, sí. Y lugares donde la persona siente que no es fácil irse. Porque puede estar en un acto escolar, por ejemplo, de un hijo. Y al sentir que no puede irse fácilmente, le genera esta sensación. ¿Y el tercer grupo de fobias? Son las fobias sociales, que se dan en situaciones donde la persona tiene que participar en un acontecimiento social. Claro. Donde en general este tipo de fobias
como quien la padece se pone muy nervioso, se pone muy tenso, también queda en una posición muy rústica, a veces hasta con el aspecto de tonto, con lo cual se le suma a la fobia la sensación de vergüenza. Claro. Tiene como una manera torpe de manejarse, porque está muy atento a sus temores, con lo cual ahí hay que agregar la sensación de vergüenza. Ahora, qué fenómeno, ¿no? Digo yo, la psiquis humana y las experiencias humanas. Porque por ahí las fobias más simples, yo casi diría que, bueno, por ser simples son más simples de explicar, tal vez en cuanto a su origen, tal vez, no sé. Pero digo, tenerle fobia por ahí al perro está vinculado a los perros a una mala experiencia con los perros, o no. Pero ¿cuáles son las causas de las fobias, digamos? Desde las más simples hasta las más complejas. Sí, explicar la ¿Son etiología? Situaciones traumáticas? No son hereditarias en principio. No son hereditarias. Bueno, descartemos eso. Sí. Explicar la etiología de las fobias realmente es complejo, aunque sea a un perro. Sí. La diferencia es que es más fácil convivir con una fobia simple que con una agorafobia. Claro. Pero sí, las causas son complejas. Lo que sí puedo decir es que no están ligadas a un hecho negativo. ¿No? No, sí están ligadas a una situación traumática afectiva. Que por ahí no me parece tampoco demasiado válido. ¿No tiene por qué tener que ver con el objeto después de la fobia? Exactamente, no necesariamente me mordió un perro y a partir de ahí tengo fobia a un perro. O me quedé encerrado en un ascensor y a partir de ahí le tengo fobia. No necesariamente, son cuestiones mucho más complejas que se van dando en la estructuración del aparato psíquico. Y por eso que requieren tratamientos. ¿Y en qué etapa, digamos, se ubican? ¿Reciente en la historia de la persona, en su niñez, en su adolescencia, y aparece tardíamente la manifestación de la fobia, o es más o menos inmediato, digamos? La fobia simple es bastante habitual encontrarla en los niños, que a veces se disuelven solas y otras veces perduran hasta la adultez. Hay muchos más casos de fobias de las que conocemos, porque mucha gente no cuenta en relación a su fobia, especialmente y lo maneja solo, digamos. La fobia simple, las personas que las padecen arman todo un esquema de atención y de protección en relación a esa fobia. Tienen una atención casi permanente. Por ejemplo, si es a los perros, a saber dónde va a haber un perro, dónde lo va a encontrar, cómo se puede correr, qué hacer al respecto, siempre estar preparado para salir de la situación. Entonces, en tanto, ese tipo de fobias es manejable. Las otras, tanto la agorafobia como las fobias sociales, suelen aparecer en la adolescencia, en la adultez, y las fobias sociales se ven más en la adolescencia. Y al ser más complejas, requieren más necesariamente ayuda de profesionales, seguramente. Sí, por las consecuencias. Excepto en algunas fobias simples. Hace varios años en Buenos Aires trabajaba con una joven que era una fobia simple, pero que su fobia era a los depósitos de agua antiguos del baño, donde, ¿se acuerdan que era el depósito ovalado y salía de ahí un hierro donde se tiraba la cadena? Bueno, en realidad el objeto fóbico era ese hierro. Por lo tanto, a esta joven le traía bastantes dificultades en su vida social. Piensen que hace 15 años por lo menos casi todos los bares de Buenos Aires eran antiguos. Entonces, cuando la invitaban a tomar algo o a salir, era demasiada la atención que le generaba pensar cómo sería el baño de ese lugar. Qué cosa, ¿no? Sin verlo ya, digamos, llegar a un lugar. Y porque ella tenía que ir a un lugar, no lo contaba. Solo entonces, la posibilidad de... tenía que ir a un lugar, calcular cuántos años tenía el bar, imaginarse qué baño tendría, pensar si tenía la necesidad de ir al baño que no iba a poder entrar. Entonces le generaba tanta ansiedad que había terminado limitando su cuestión social, que para una chica joven era importantísimo. Yo no le quiero robar la receta ni sus pacientes, doctora, pero yo digo, frente a un panorama tan complejo, a ver, ¿qué se le, en principio, así, grandes líneas, salidas para esto, tratamiento, ¿qué se le aconseja a una persona profesionalmente hablando, digo? Más allá que cada caso es específico, pero digo, va por el lado de la medicación, va por el lado de psicoterapia,
va por el lado de un trabajo personal, con la ayuda del profesional? ¿Por dónde se orienta el tratamiento, quiero decir, para el control o para la cura de este tipo de fobias? Sí, hace falta un tratamiento desde lo psicológico, muchas veces se acompaña de medicación que maneja, para hacer un tratamiento correcto lo debe manejar un psiquiatra, que muchas veces se medican ansiolíticos, antidepresivos, pero el tratamiento correcto es si está un psiquiatra manejando este tipo de medicación. Y también a veces hay que trabajar con la familia. En la agorafobia, bueno, una de las cuestiones más importantes es que el paciente, además de ir desenredando su historia y de ir hablando mucho acerca de esto para llegar a cuál fue el trauma afectivo que desencadenó esto, que realmente se encuentra con tiempo, con paciencia y con disposición del paciente, se encuentra claramente con qué tiene que ver la fobia. Y digo esto de los familiares porque en los casos graves, en general, se necesita la ayuda de un familiar para cuando el paciente empieza a salir. En los primeros momentos siente que si está acompañado por alguien que tiene la confianza de decirle necesito salir de acá urgente, los primeros pasos en general se dan acompañados al lado de alguien al que se le pueda contar esto. Insisto, una de las cuestiones complicadas de las personas que padecen fobia es que no muchos la cuentan. Entonces se hace más complejo, porque al no poder decirle, la ansiedad se genera desde el momento de decir, a fulano no le puedo decir que me tengo que ir. Y me tengo que ir rápido. Y además hay que, creo yo, ser muy cuidadosos frente a las personas que padecen de este tipo de dificultades, porque a veces se presiona desde los familiares, los amigos, le tengo fobia al ascensor, pero vení, que no es nada. Y no hay que insistir, porque realmente el cuadro que vive la persona es un cuadro muy delicado y me parece que hay que ser respetuoso. Por eso es importante desasnarnos de estos temas, comprenderlo, para después brindar una ayuda adecuada o por lo menos una comprensión adecuada. Sobre todo que me parece que la reacción de todo el mundo es tratar de simplificarlo y descomprimir algo que realmente no... O restarle importancia, o pensar que es una tontería o que es una pavada. ¿Cómo le va a tener miedo a un ascensor? Y sin embargo podemos complejizar la situación. Y justamente no es miedo. No es miedo, porque alguien que tiene miedo se puede hacer esto, ¿no? Vení, acercate, fíjate, te explico. Acá no hay explicación que valga, no hay voluntad. Pasa por una situación que la persona no puede dominar. No puede dominar, y de hecho algo que caracteriza la fobia es que la persona fóbica lo único que puede implementar es la huida. Si la fobia es a los insectos, no va a poder agarrar algo e intentar matar un mosquito. Va a huir. Doctora y Mariano, enseguida seguimos. ¿Saben qué? Nuevos trastornos estamos tratando en este programa de puntos de vista. Quédese con nosotros. Quisiéramos hablar después también del tema de pánico, que es otro de los nuevos trastornos. Enseguida volvemos. No te pedimos más de lo que puedas dar. Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BUC. BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión,
Compacto y portátil, Book puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. Book nunca se cuelga. Book nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. Book está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los books incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marcapáginas permite abrir el book en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el book se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en books de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo book si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de book mediante una sencilla herramienta de programación: el lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de book para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. Book es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, Book está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia Book. Porque decíamos al comienzo que el siglo XXI trajo consigo justamente nuevos trastornos psíquicos y de personalidad, y hablábamos recién con la doctora justamente sobre el tema de las fobias. Tengo un colega que, por ejemplo, le tiene fobia a las cámaras. No sé si es fobia, que consulte ir a la profesional, pero cada vez que le pido que me reemplacen alguna misa me dice, si no es televisada, sí. Y le digo, ¿por qué no? Pues yo cámaras no quiero. No sé, tal vez es una cuestión social, nada más. Pero bueno, Mariano. Bien. No, quería consultarle que por ahí también cuando en este afán de por ahí alguien entender las cosas, se simplifica, se relaciona sin tener gran diferencia. Digo, miedo, fobia, el miedo es antes de la fobia, está en el medio, se relacionan, digo, necesariamente un paso antes de una fobia, tener miedo. O simplemente podemos hablar de un miedo normal y después pasar a algo que es una fobia. No, son cosas totalmente distintas. Totalmente distintas. Como decía hoy, porque incluso, perdón, hasta se usa como sinónimo. Exactamente. Así que por eso... Sí.
Sí, sí, sí. A veces, muchas veces dice, ay, le tengo fobia a tal cosa. Sí, y en sí, realidad sí. es miedo, miedo. es temor, es impresión, pero no es fobia. La fobia, insisto en esto, es hacia un objeto o una circunstancia. Genera mucha angustia, tanta que además se manifiesta por síntomas fisiológicos. Quien tiene un encuentro con su objeto fóbico tiene palpitaciones, tiene dolores de estómago, náuseas, diarreas, deseo de orinar, sudoración, temblores, hasta desmayos. Con lo cual, y esto es inmanejable, esto muestra una gran diferencia entre lo que es el miedo y entre lo que es una fobia. Desde lo orgánico también se manifiesta. Y otra de las cosas que decía recién es, el fóbico implementa la huida. No puede enfrentar la situación, tiene que irse. Por eso, esto que usted decía, intentar confrontarlo no es un buen camino. No es un buen camino porque la angustia que se genera, el malestar físico que se genera en la persona es muy importante y es real. Sí, sí, tal vez se hasta retroalimenta la misma enfermedad, ¿no? Con una presión así, o por lo menos los síntomas, ¿no? Y sí, quien es forzado a exponerse queda después por bastante tiempo como mucho más sensible que antes. Doctora, este tema de la fobia es algo que llega repentinamente, me puedo anticipar, puedo hacer, digamos, como prevención, llamemos así, o es algo que aparece y... No, lamentablemente no se puede prevenir. Cuando la fobia está instalada, sí lo que hace la persona es arma toda una situación, todo un universo en pos de evitar esa fobia. Eso sí, sin que nadie se lo diga, sin que nadie se lo enseñe, va armando su vida en pos a esa fobia. Aunque sea una fobia simple, por ejemplo, alguien que tiene fobia a los insectos, una noche de verano en Concordia duerme con todas las ventanas cerradas. Y ni se plantea otra posibilidad. Como está el que duerme en pleno invierno con la ventana abierta. Claro. No puede dormir con la ventana. Claro. Entonces va armando estas Conozco cosas casos también. que después ni se las cuestiona. Ya sabe que duerme con la ventana abierta. ¿Por qué? Porque puede aparecer un Y la bichito, calefacción prendida y la neblina en el placar. De verdad, hay casos. Claro. Qué cosa, y son, ¿no? como decíamos recién, al ser fobias simples, bueno, no complejizan tanto, pero cuando esto de armar un universo de prevención implica ir quedándose adentro de una casa, ahí sí. Doctora, ahí en el CENAP, en el Centro de Atención Psicológica y Psicopedagógica que mencionábamos al comienzo, después de una primera consulta, la gente, el paciente, ¿vuelve para un tratamiento o desestiman, digamos así, el continuar con la consulta? En general, las mayores consultas se dan por agorafobia. Claro. En general, quedan en tratamiento porque el padecer es importante. Hay que tener también un cuidado especial con este tipo de pacientes. Hay pacientes que les cuesta mucho llegar hasta el consultorio. Claro. Bueno, al menos yo tomo la precaución de esperarlo a veces a la puerta, con la puerta del consultorio abierta. Hay veces que he tenido que correr las cortinas, o me piden para fijarse si el consultorio es grande, si puedo abrir las cortinas. Entonces, bueno, hay que tener este tipo de Profesionalmente, justamente hay que tener esa precaución. Claro, ¿no? sí. Mire, mi pregunta decía en realidad que al ser trastornos nuevos, que socialmente muchas veces no están aceptados y no asumidos o cuesta, creo que hay también acá mucho prejuicio respecto a este tipo de cosas y me parece que hasta hay mitos en nuestra sociedad. Muchas veces se piensa que si va al psicólogo o al psiquiatra es porque está loco. Eso se escucha muy frecuentemente en la calle, tal vez menos que hace unos años atrás. No es así, como no es así que el que va al médico está enfermo. Hoy día existe la medicina preventiva, se va por un chequeo, se va por rutina. Normalmente sí, bueno,
hay un porcentaje elevado que quien va es porque presiente que tiene algún síntoma y presiente que puede estar padeciendo alguna enfermedad. Pero me parece que no hay de ninguna manera hay que asociar ningún tipo de locura con la consulta al psicólogo o al psiquiatra. Por favor, yo digo, como sociedad tenemos que quitarnos esto de encima porque esto justamente impide que muchas personas que están con sintomatología, con dificultades, no se acerquen por este prejuicio social que puede generar el hecho de que alguien se entere, e incluso muchas veces en la misma familia. Por eso le preguntaba un poquito eso de, a ver, qué tanto la gente retorna después de una primera consulta, porque llegar a la primera consulta a muchos les cuesta, y en buena hora, si realmente establecen una empatía con el profesional y pueden continuar con un tratamiento si así lo amerita el caso. Sí, además a veces se arma todo un entramado familiar en relación a la persona que padece fobia sin ni siquiera tomar demasiada conciencia, porque como esto se va dando de a poco, Claro. Un día la señora no fue más a hacer las compras y la hizo la hija, otro día sintió que no pudo ir más a la peluquería y le pidieron a la peluquera que vaya a la casa y le empieza a costar ir a las consultas médicas, y como esto se va armando lentamente, muchas veces pasa mucho tiempo antes que se tome con seriedad esto. Bueno, ¿por qué no va más a la panadería? ¿Por qué tenemos que empezar a pedir que la peluquera venga a casa y ella no puede ir? En general, cuando se les hacen difíciles las consultas a los médicos, porque muchas veces implica estar en la sala de espera, estar un tiempo en ese lugar donde sienten que no se pueden ir, bueno, muchas veces recién ahí es cuando empieza a preocupar esto y se hace la consulta. Mientras tanto es como que la familia va subsanando los pequeños inconvenientes que genera la fobia de maneras normales y en el día a día. Claro, porque además nosotros lo estamos llamando fobia. En esa familia, para esa persona eso no es una fobia, algo empieza a pasar que no quiero salir más. Algo empieza a pasar que no salgo, hay veces que no pueden salir ni a barrer la vereda. Tengo una pregunta que viene relacionada con eso. ¿Los pacientes llegan a la consulta necesariamente cuando ya el caso está muy avanzado, o hay casos en los cuales la consulta es temprana, digamos? Sí, a veces la consulta es temprana. Por ahí la que tiene más que ver con las fobias sociales son más tempranas. Y el diagnóstico temprano es importante. Sí, también muchas veces vienen derivados por los médicos, que por suerte saben sobre esto y hacen un diagnóstico rápido y derivan. Bueno. ¿Podríamos hablar un poquito de pánico, doctora? ¿Qué es el pánico? Así como conceptualizamos para el público, para la gente, la fobia o las fobias, y dimos algunos ejemplos, una primera clasificación por lo menos. Otro de los nuevos trastornos es justamente el pánico. ¿En qué consiste, doctora? El pánico es una reacción física similar a una respuesta de alarma frente a un peligro real, pero que se desencadena ante la ausencia de una amenaza concreta. No entendí nada. Empiece de nuevo. Vamos porque de nuevo. Estoy lento. Es una reacción física. Ahí vamos, sí. Como si hubiese una amenaza concreta. Como si hubiese, como no la si hay, hubiese, pero la persona pero la percibe realidad, como real. Exactamente. En realidad no la hay. Se manifiesta especialmente en cuestiones orgánicas. Palpitaciones, náuseas, mareo, temor a la despersonalización, temor a morirse, temor a volverse loco, opresión en el tórax, inestabilidad, desmayos. Empiezan a aparecer de repente toda esta sintomatología cuando desde el exterior nada ocurrió. Claro. Es una sensación de pánico. Pero para la persona es real. Totalmente, totalmente. Eso es importante, digo, en cuanto a la comprensión desde afuera del entorno de la persona que padece. Y todos estos síntomas lo siente. No lo está inventando, ella lo percibe como real. No, por eso es que sufre, porque en general este tipo de síntomas se combinan. Por ejemplo, no necesariamente una persona tiene todos estos, pero sí pueden aparecer mareos, sensaciones de inestabilidad, palpitaciones, y eso se liga a la cuestión de me voy a morir. Entonces hace que esta persona tenga que rápidamente ir a consultar a un servicio, a una guardia, a un médico, porque realmente tiene toda esa sintomatología.
cuando llega al médico y el médico hace los exámenes correspondientes, se encuentra con que no hay ninguna patología que dé cuenta de eso. Claro, claro. Pero el paciente lo siente. Es una situación de pánico, insisto en esto. Aunque nada de afuera, no pasa nada de afuera que lo convoque. Le hago la misma pregunta que le hice frente a las fobias, necesariamente. Es decir, ¿cuáles serían los orígenes o posibles orígenes de los ataques de pánico? También tienen que ver con cuestiones psíquicas, con montos de ansiedad demasiado elevados. En general, cuando se rastrea en qué momento se da el ataque de pánico, coincide con esto, con montos de ansiedad elevados, pero que a la vista no hay nada que se note. Puede estar una persona tomando un café en un bar y tiene que, con toda esta sintomatología, levantarse e irse porque no soporta seguir estando en ese lugar cuando está todo tranquilo, cuando no hay nada de afuera que esté generando ni ansiedad ni pánico. Tengo la impresión, corríjame si me equivoco, de que el pánico como que tiene una vinculación más directamente psicológico que la fobia, ¿puede ser o no? ¿Es más de origen psicológico que la fobia? Los dos son de origen psicológico, pero al contrario, como en el pánico aparecen mucho más los síntomas orgánicos, estos pacientes se pasan mucho tiempo de consultorio en consultorio médico, no encontrando explicación a su malestar. Claro. Pensando que es de origen orgánico. Exactamente. Y en realidad es de origen psicológico. Su malestar es real, Sí, sí, pero cuando van al consultorio médico no hay una patología que dé cuenta de esos síntomas. Y sí, esos pacientes llegan mucho más tarde a la consulta psicológica, porque están convencidos de que tiene que ver con lo orgánico. Ellos sienten que se van a morir. Hay sienten que se van a palpitaciones, volver pero locos. en realidad el corazón funciona normalmente, es decir, no hay ninguna anomalía. Cuando el médico hace Los chequeos, las evaluaciones, la los chequeos rutina, andan evaluación, todos claro, bien. A veces llega a tal extremo que una persona, por ejemplo, para ir a un evento social, si es un fin de semana, necesita asegurarse qué guardia está abierta o qué lugar está disponible por las dudas para poder salir y pedir ayuda. Sí. En general estos síntomas orgánicos alcanzan su mayor amplitud entre los 10 y 15 minutos de desarrollada la situación de pánico. Corrígeme si me equivoco, me da la sensación de que la fobia, como hoy hablamos, comenzaban en cierto nivel y llegaban a que una persona no salga de su casa. Es como que si va un ritmo de crecimiento y agravamiento. ¿El pánico es igual? ¿O se me da la sensación de que el pánico se instala y queda instalado? ¿O sí tiene también niveles de complejización o, digamos, o de agravamiento también como la fobia? Sí, el pánico también se va complejizando. Sí. Por ahí la diferencia es que en el pánico la persona no se retrotrae tanto. Sí, ya te digo, organiza, sabe qué sanatorio tiene tal médico de guardia, se asegura que tener un profesional amigo por ahí a quien poder llamar, arma todo esto, porque además también habitualmente no lo cuenta. Porque lo avergüenza esto de empezar a sentir síntomas que después no se pueden sustentar con un diagnóstico médico. ¿Y qué papel juega la sociedad en todos estos trastornos psicológicos, doctora? La sociedad... Digo, la sociedad en general, ¿no? Sí, creo yo que fundamentalmente está más en relación a las fobias sociales. Pero en la línea de incentivar el desarrollo de estas enfermedades, es decir, es un poco también culpable, llamémoslo así para que entienda la gente, de estos nuevos trastornos. La sociedad como sociedad, con este ritmo de vida, con este estilo de vida, con esta idiosincrasia que nos toca bien en estos tiempos. Hoy decíamos al comienzo, por ejemplo, la competitividad, ¿no? Que lleva a un grado de estrés y de presión tal que me da la impresión de que puede llegar a influir también en esto. Sí, la sociedad hoy por hoy nos pide que seamos seres responsables, productivos, flexibles a la cantidad de cambios que aparecen.
esto de que hoy por hoy lo rápido, lo efímero, lo descartable está a la orden del día, requiere de nosotros una flexibilidad importante. Además, desde la imagen, hoy hay que ser un ser feliz, integrado y adaptado. ¿No? Entonces sí, realmente poder cumplir con todos estos requisitos para ser un ser social habilitado es bastante arduo. Le estamos pidiendo medio demasiado a nuestro pobre ser, ¿no? Claro. No es pobre, es muy rico, pero a este ser que es limitado. Hoy por hoy los requerimientos son importantes. Sí. Y muchas veces aparece en reacción a esto una fobia social, fundamentalmente. Esa es la patología, al no poder cumplir con todo lo que se nos requiere. Y se suma a que cuando en el sistema aparece alguien que no cumplimenta con estos requisitos, se trata de ser expulsado. Queda como marginado o excluido. Marginado o rápidamente hay que consultar, hay que medicar, hay que reformarlo, porque este sistema tiene que seguir avanzando. Sabe que apenas empezamos el tema y ya estamos cerrando. Es rápido. Pero, a ver, se me ocurre una última pregunta entre las que me queda pendiente acá. Y creo que es importante. ¿Se puede salir de esto? ¿Hay tratamiento o no tiene cura? Sí, se puede salir. Sí, se puede ¿Seguro? curar. ¿No está diciendo la verdad? No digo que los tratamientos sean rápidos. Esa es otra historia. No digo que no se necesita de que el paciente dé su conformidad, de que continúe con los tratamientos, porque, insisto, muchas veces hace falta también del control de un psiquiatra por la medicación. Por ahí suena medio fuerte la palabra psiquiatría, pero insisto, para hacer un tratamiento ordenado, un tratamiento eficaz, cada cual en su lugar. Pero sí. Sí. Importante darse tiempo y paciencia, porque lo que pasa es que muchas veces me parece que el público en general compara el tratamiento psicológico y psiquiátrico con el tratamiento médico, clínico, biológico, quiero decir, corporal. Y yo siempre digo así, no sé, hablando con la gente en un idioma en lo posible simple. Digo, una gripe uno sabe, bueno, más o menos de dónde viene, cuánto dura y cuándo se va. Este tipo de cosas muchas veces no se sabe ni de dónde viene y no se sabe bien cuándo se va, pero se sabe, como decía la doctora, que es posible recuperarse, que hay tratamientos, que se sale de esto, pero hay que tener paciencia y muchas veces tiempo. No es la única cosa que requiere una vida, tiempo en nuestra vida, los tratamientos de estos nuevos trastornos, pero bien vale la pena, me parece, ¿no? Bueno. Se terminó el programa. Se terminó el programa. Sí, el tiempo. Podríamos seguirlo una hora más. ¿Hay diferencia de sexos en esto? Las estadísticas dicen que la agorafobia se da más en las mujeres que en los hombres. ¿Y los pánicos? Indistinto. No, tampoco hay tanta estadística seria, ¿no? Yo no podría hablar de es tan reciente, por ahí sí. Bueno, de todos modos no tiene mucha importancia. Por ahí tiene importancia por el hecho de poder llegar a un diagnóstico más puntualizado y acertado, ¿no? Doctora, sabemos de su tiempo, de su trabajo y ya decíamos, bueno, con la cantidad de personas que padecemos algunos de estos nuevos trastornos, cada vez más tenemos que recurrir a esos. Así que bueno, le agradecemos muchísimo su presencia en el programa. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. A la producción después le vamos a pedir por ahí el teléfono, porque siempre hay algún televidente que nos consulta, nos pregunta dónde atiende la doctora o dónde podemos consultar, así que con mucho gusto. Quédese con nosotros y enseguida volvemos. Gracias, Mariano. Un placer. Muchas gracias. Bueno.
puedas ver. Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BOOK. BOOK es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BOOK puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BOOK nunca se cuelga. BOOK nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BOOK está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los books incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marcapáginas permite abrir el book en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el book se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en books de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo book si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de book mediante una sencilla herramienta de programación: el lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de book para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. BOOK es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, BOOK está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia BOOK. Bueno, saben una cosa, yo creo que toda persona en algún momento y por algún motivo puede ser víctima de sus temores. Esos temores pueden ser de diversos tipos, de distintos grados, puede derivar o no a una fobia. Ya recién vimos que es distinto tener miedo que las fobias. Lo cierto es que vivir así se convierte, bueno, muchas veces en un calvario para quienes padecen esta situación, y más si quienes estamos alrededor no alcanzamos a comprender esta sintomatología y cómo podemos ayudarlo. Por eso estos programas intentan tender una mano didácticamente, pedagógicamente, intentan hacer docencia respecto a este tema con ayuda de profesionales y con experiencia. Vale la pena consultar, por supuesto, hay que hacerlo,
hágalo si usted tiene duda o nota algunos síntomas de algunos de los que describimos aquí recién en el programa. Y por supuesto que no solo vale la pena consultar, sino también hacer el tratamiento, intentar corregir, y es posible recuperarse. Acá hay que poner toda la dosis de esperanza más toda la dosis de tratamiento y seguir las indicaciones que los profesionales de la salud nos dan, ¿no? Se pueden corregir los miedos, las fobias y ayudar en todo lo que de nosotros depende a aquellas personas que conocemos o que padecen algunos de estos nuevos trastornos. Consultar a un especialista o reintentar si alguna vez empezamos y nos pareció que no daba resultado, que no servía, vuelva a empezar, vuelva a hacerlo, porque además, gracias a Dios, la psicología, la psiquiatría como la medicina avanzan a pasos agigantados de un año al otro, y a veces lo que no dio resultado hace 2 años, ahora se descubrieron nuevas cosas y es posible tratar, prevenir, tratar y curar. Bueno, ayudarnos y ayudar a empezar creyendo que es posible estar mejor es el primer paso. Y por supuesto, en todo esto, no dejar nunca de pedirle una mano al Creador. Si usted tiene fe, sea cual fuere la fe, ¿no es cierto? Pídale a Dios ayuda, que lo ilumine, y pídale a Dios también que ilumine a sus profesionales y a sus médicos, para que ellos, desde toda su ciencia y su saber, realmente y con la luz de Dios, puedan tendernos una mano y mejorar, ayudarnos a tener al menos una mejor calidad de vida y, ¿por qué no?, a sanarnos, corregirnos y intentar una vida verdaderamente feliz, que es lo que Dios quiere y lo que cada uno de nosotros anhelamos en el corazón. Señores, señoras, gracias por acompañarnos, gracias a todo el equipo de producción. Hasta el próximo programa de Puntos de Vista.